Suscríbete a mi canal y tu like la química fácil es. Hola, vamos a hacer otro ejercicio de la ley de Ohm, en este caso de un circuito con dos resistencias en paralelo. Entonces, como estáis viendo aquí, tenemos un circuito formado por una pila de 10 voltios y dos resistencias, una de 5 y otra de 15 ohmios en paralelo, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser pues realizar o utilizar, mejor dicho, un simulador de circuitos que se encuentra en la página de la Universidad de Colorado. Entonces, no tenéis más que teclear en Google, teclear esto, PET Colorado, y tendréis pues un montón de simuladores de física, de química, de biología. Uno de ellos es un simulador de construcción de circuitos de corriente continua. Entonces ese es el que vamos a utilizar. Ese simulador pues es justo este, el que os muestro aquí. Entonces vamos a realizar el mismo circuito que tenemos en el problema, o sea, este circuito lo vamos a confeccionar aquí. Entonces vamos a poner la pila, ¿vale? La pila está puesta tal que así. Y vamos a poner dos resistencias, una resistencia aquí y otra resistencia más abajo, ¿vale? Y ahora lo vamos a unir todo con nuestro cableado. Nuestro cable, así. Al otro lado exactamente igual. Otro cable que baja. Otro por aquí. Y ya vamos a conectar, pues lo vamos a conectar tal que así, para no perder mucho tiempo. Así y así. Bien, si os dais cuenta, aquí se representa la circulación de los electrones, pero nosotros, por convenio, lo que vamos a hacer es seguir, el convenio que vamos a seguir va a ser la circulación o el sentido de la corriente vendrá dada por las cargas positivas. Ese es nuestro convenio, el convenio que vamos a seguir. O sea que es justo el contrario a la circulación o el sentido de los electrones. Entonces, para eso vamos a marcar esta opción de aquí, ¿vale? Y este sería el circuito. Vamos a poner todos los valores que correspondan. Por ejemplo, esta pila era una pila de 10 voltios. Esta resistencia era una resistencia de 5 ohmios. Vamos a poner 6 y 5. Ahí está. Y esta de aquí era una resistencia de 10, de 15, perdón. 14 y 15. Así. Entonces, este sería nuestro circuito. Entonces, lo explico un poco. Veis que esta pila da energía a las cargas positivas. Las cargas positivas siguen esta trayectoria hacia abajo y cuando llegan aquí, pues esas cargas positivas o bien se dirigen hacia arriba o bien se dirigen hacia abajo. El objetivo de esas cargas que atraviesan estas dos resistencias, el objetivo es gastar sus 10 voltios de energía y los gastan íntegramente en cada una de esas resistencias. ¿De acuerdo? Veis que arriba, esta resistencia de aquí, pues es menor que la de abajo. Esta de aquí es de 5
¿vale? De 5 ohmios y esta es de 15 ohmios. Al ser menor la resistencia de arriba que la de abajo, ¿vale? Pues le va a costar menos a esas cargas atravesar esa resistencia, le va a costar menos trabajo. Si les va a costar menos trabajo, pues será mucho mayor número de cargas positivas la que tiren o decidan tirar por ese camino que por el de abajo. ¿Por qué? Pues simplemente porque les cuesta menos atravesar esa resistencia. Veis que las cargas positivas que eligen el camino de arriba, ¿vale? Es mayor ese número que el número de cargas que deciden tirar hacia abajo. Bueno, entonces volvemos al ejercicio, borramos aquí y lo que hacemos ahora es empezar a contestar el ejercicio. En primer lugar pide que calculemos la resistencia equivalente del circuito. ¿Qué es eso de la resistencia equivalente? Pues bien, este circuito que hay aquí yo lo puedo simplificar, ¿vale? Este circuito es igual a otro circuito que posee la misma pila de 10 voltios, pero yo lo que voy a hacer va a ser sustituir estas dos resistencias que hay aquí por una sola resistencia. Las resistencias se pueden simbolizar o bien así o bien con un rectángulo, ¿vale? Entonces nuestro objetivo es sustituir este circuito por un circuito con una sola resistencia, ¿vale? Que sea equivalente a estas dos de aquí. Pues bien, cuando tenemos dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente se calcula utilizando esta fórmula. El inverso de la resistencia equivalente es igual al inverso de una de las resistencias, eso cuando están en paralelo, ¿vale? Más el inverso de la otra resistencia, ¿vale? Pues nada, tenemos que realizar esta operación que quedaría de la siguiente manera. El inverso de la resistencia equivalente es igual a 3. Esto lo podemos hacer multiplicando por 3 arriba y abajo. Me quedaría esta fracción más 1 partido por 15. ¿Vale? 3 quinceavos más 1 quinceavo son 4 quinceavos. Con lo que la resistencia equivalente, ¿vale? Sería 15 cuartos. ¿Vale? No tenemos más que darle la vuelta a esto. Si le damos la vuelta a esto, tenemos que darle la vuelta a esto. ¿Vale? Y me queda que la resistencia equivalente será igual, bueno, pues ahora cogemos la calculadora y realizamos esa operación, que sería 15 entre 4. Eso nos da un valor de 3,75 ohmios. 3,75 ohmios. O sea, que este circuito que hay aquí lo puedo sustituir por un circuito, ¿vale?, con la misma pila de 10 voltios y una sola resistencia de 3,75 ohmios. Ese sería el primer apartado. El segundo apartado del ejercicio pide calcular la intensidad de la corriente que atraviesa el circuito, ¿vale? Pues bien, este circuito, ¿vale?, el circuito equivalente, pues es atravesado por una intensidad de corriente, ¿vale?, por unos amperios. Los amperios pues sería, pues nada, las cargas positivas que viajan por este circuito, y siempre el sentido, ¿vale?, de la corriente va a ser desde el polo positivo al polo negativo, o sea, siguiendo este circuito en el sentido antihorario, ¿vale? Pues bien, vamos a calcular cuánto vale la intensidad de corriente, ¿vale?, de
este circuito de aquí, del equivalente. Lo vamos a sustituir, bueno, lo vamos a poner aquí. Vamos a seguir trabajando un poco más abajo y vamos a poner el circuito aquí, ¿vale? Aquí vamos a contestar el apartado B. Repito, lo que vamos a ver es, o calcular, es la intensidad de corriente, los amperios, ¿vale?, que atraviesan este circuito. Pues bien, para ello lo que hacemos es aplicar la ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Vale? Una vez que tenemos el circuito así, digo lo siguiente: las cargas positivas, ¿vale?, tienen sus 10 voltios en el bolsillo, ¿vale?, vienen por aquí abajo, se encuentran con una resistencia y ahí se gastan esos 10 voltios, ¿vale? Los voltios que se gastan en una resistencia, ¿vale?, es igual a la intensidad de corriente que pasa por esa resistencia multiplicado por esa resistencia. O sea, V es igual a I por R, ¿vale? V son, repito, el voltaje o la diferencia de potencial que hay en los extremos de una resistencia. Dicho de otra manera, V serían los voltios que se gastan en una resistencia, ¿vale? Y es la intensidad de corriente que circula por esa resistencia, ¿vale?, las cargas que atraviesan esa resistencia, y R pues sería el valor de la resistencia. Como yo sé que estas cargas tienen 10 voltios de energía para gastarse en esa resistencia, pues V será 10. Es igual a la intensidad por 3,75. Pues bien, si yo despejo de ahí la intensidad, obtenemos que es igual a 10 dividido entre 3,75. Los circuitos de corriente continua son es fácil de entender. Lo que pasa es que muchas veces estamos empeñados en utilizar fórmulas. Bueno, eso da un valor de 2,67 amperios, sin saber el significado de esa fórmula, ¿vale? Entonces, diferencia de potencial, los voltios, que sepáis que es un trabajo, o sea, es energía, ¿vale? Energía. Esa energía la toman de la pila. La pila da energía a esas cargas positivas. ¿Para qué? Pues para que puedan atravesar la resistencia, ¿vale? Entonces, la ley de Ohm lo que dice es que el voltaje, o sea, los voltios que se gastan esas cargas positivas en una resistencia, al atravesar esa resistencia es igual a la intensidad de corriente que atraviesa esa resistencia por el valor de esa resistencia, ¿vale? Entonces, de esta manera hemos obtenido la intensidad de corriente que pasa por el circuito, ¿vale? Bien, en el apartado C nos pide calcular la diferencia de potencial en los extremos del generador. O sea, en los extremos del generador, o sea, entre este extremo y este otro, pues, ¿cuál será la diferencia de potencial? Pues la diferencia de potencial vemos que es de 10 voltios, ¿vale? No tiene ninguna dificultad. O sea, en el apartado C, que lo voy a poner aquí, el valor de la diferencia de potencial, ¿vale?, en los extremos del generador es de 10 voltios. Y por último, en el apartado D pide calcular la diferencia de potencial, ¿vale?, en los extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que la atraviesa. O sea, ahora ya no nos fijamos en este circuito, ¿vale? Nos fijamos o tenemos que trabajar con el circuito inicial, ¿vale? Con este circuito que posee, pues nada, posee las dos resistencias que estamos viendo ahí. Bueno, pues nada, vamos a hacer aquí el apartado D. Bien,
esa pila lo que hace es darle energía a esta carga positiva, ¿vale? Viene por aquí y o bien tira por este camino o bien tira por este otro. Y esa carga positiva, con sus 10 voltios en el bolsillo, ¿vale? Se los va a gastar o bien en esta resistencia, al atravesar esa resistencia, o bien se los va a gastar atravesando esta otra resistencia de abajo. ¿De acuerdo? Bien, todas estas cargas que hay aquí, ¿vale? Porque tened en cuenta que la corriente eléctrica no es más que un montón de cargas positivas, un montón, repito, de cargas positivas que circulan por el cable, ¿vale? Las cargas positivas que circulan por ese cable hemos visto que tienen un valor de 2,67 amperios, ¿vale? 2,67 amperios serían todas estas cargas positivas que viajan por el cable. Pero cuando llegan aquí, ¿vale? Esas 2,67 amperios se dividen. Parte de esos 2,67 amperios tiran hacia arriba, ¿vale? Tiran hacia arriba y atraviesan esta resistencia. Una vez que la atraviesan, salen por aquí, ¿vale? Y parte de estas 2,67 amperios, pues tiran para abajo, vienen por aquí, atraviesan la resistencia de 15 ohmios y una vez que la atraviesan, salen por aquí, ¿vale? Cuando llegan a este punto de aquí, vuelven a juntarse todas las cargas y vuelven a la pila para que les dé de nuevo 10 voltios y vuelvan a atravesar y vuelvan a circular por ese circuito, ¿vale? Pues bien, vamos a llamar I sub 1, ¿vale?, a estas cargas que tiran hacia arriba, y vamos a llamar I sub 2 a las cargas que tiran hacia abajo. Lo que yo sí sé es que I sub 1, la suma de I sub 1 más I sub 2, eso me tiene que dar 2,67 amperios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque todas las cargas que vienen por aquí son 2,67 amperios y luego se dividen, parte de ellas tiran hacia arriba formando la intensidad I sub 1 y parte de las cargas tiran hacia abajo formando la intensidad I sub 2. Entonces, si yo sumo I sub 1 e I sub 2, me tiene que dar 2,67 amperios. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuánta energía poseen las cargas que tiran hacia arriba? Pues las que tiran hacia arriba tienen una energía en el bolsillo de 10 voltios. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque esta pila de aquí le ha dado 10 voltios a cada carga y si tiran hacia arriba, ¿vale?, pues cada carga va a tener una energía de 10 voltios. Y esos 10 voltios se lo va a gastar en esta resistencia de aquí, de 5 ohmios, ¿verdad? ¿Y qué decía la ley de Ohm? La ley de Ohm decía que los voltios que se gastaban en una resistencia es igual a la intensidad de corriente que pasaba por esa resistencia por la resistencia. Entonces, los voltios que pasan por esta resistencia de arriba, ¿cuánto era? Pues 10 voltios. ¿Qué intensidad pasa por esta resistencia de arriba? Pues I sub 1. ¿Y cuál es el valor de la resistencia de arriba? Pues 5. Pues con esta ecuación, con la ley de Ohm, podemos calcular I sub 1. ¿Vale? I sub 1 será 10 entre 5. Eso da un valor de 2 amperios. Si yo sé que I sub 1 más I sub 2 da 2,67 amperios y hemos calculado que I sub 1 vale 2 amperios, está claro que I sub 2 será 2,67 menos 2. ¿Vale?
2,67 amperios menos 2, eso da 0,67 amperios. También lo podíamos haber calculado utilizando pues, la ley de Ohm. Vamos a hacerlo. ¿Cuántos voltios poseen las cargas positivas que tiran hacia abajo? Pues 10 voltios. Pues 10 voltios será igual a la intensidad de corriente que atraviesa la resistencia de 15 ohmios, que hemos dicho que vale I sub 2, por la resistencia que atraviesa, que es 15. Con lo que I sub 2 es igual a 10 entre 15, y si realizamos esa operación, 10 entre 15, nos tiene que dar, evidentemente, 0,67 amperios. O sea que sale lo mismo. 0,67 amperios. I sub 1, 2. I sub 2, 0,67 amperios. Si echamos mano de la simulación, vemos que efectivamente la intensidad de corriente que tira hacia arriba es mayor que la que va por abajo, ¿vale? Aquí hemos dicho que la intensidad de corriente era de 2 amperios y la intensidad de corriente que atraviesa esta resistencia de 15 ohmios es de 0,67 amperios. Aquí se ve muy bien cómo circula la corriente. Luego, las cargas positivas, tanto las que pasan por arriba como las que circulan por abajo, se vuelven a juntar todas aquí, ¿vale? Y vuelven a la pila para que de nuevo le dé a cada carga positiva 10 voltios de energía y con esos 10 voltios vengan por aquí, parte van por arriba, se gastan sus 10 voltios en esta resistencia, o bien las cargas que deciden tirar hacia abajo, por abajo, pues atraviesan esa resistencia de 15 ohmios y vuelven, bueno, se gastan los 10 voltios y vuelven, ¿vale?, a juntarse por aquí, y así se circula, bueno, así pues funcionará el circuito. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la pila se gaste, hasta que la pila pues acabe su energía, ¿vale? Bien, aparte de eso también me pide calcular la diferencia potencial en los extremos de cada una de las resistencias, pero ya lo hemos dicho, ¿vale? La diferencia de potencial que hay en los extremos, ¿vale?, de cada una de las resistencias es de 10 voltios. Tened en cuenta que estas cargas positivas que vienen por aquí, que tiran hacia arriba y atraviesan esa resistencia 5 ohmios, pues lo que hacen es gastar esos 10 voltios íntegramente en la resistencia de 5 ohmios, ¿vale? Entonces, la diferencia de potencial en la resistencia de 5 ohmios es 10 voltios, ¿vale? Y la diferencia de potencial, o los voltios que se gastan en la resistencia de 15 ohmios, pues es también 10 voltios, ¿vale? Bueno, y con esto quedaría suelto el ejercicio. Venga, nos vemos, ¿eh? Hasta luego.